Corintios 3. Segunda a los Corintios 3. Segunda a los Corintios 3, versículo 17. Segunda a los Corintios 3, 17. Segunda a los Corintios 3, 17. Mis hermanos, segunda a los Corintios 3, 17. Por favor, hermanos, apaguen su celular. Le quiero dar la oportunidad de que se cerciore. Sáquenlo, por favor, y cerciórese, no se confíe. Cerciórese, mi hermano, hermana, joven señorita, de que ya no tiene apagado. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo... segunda a los Corintios 3, versículo 17. ¿Lo encontramos? Muy bien. Vamos a darle lectura, hermanos. Vamos a darle lectura. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Esto de ponerse de pie y sentarse, de pararse y sentarse, les va a ayudar, hermanos, a que les circule mejor la circulación, hermanos. Y para que no se me duerma. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Vamos a dar lectura. Solamente el versículo 17, hermanos, a manera de introducción. Segunda a los Corintios 3, 17. Lo leemos todos juntos y después lo leo yo solo. Todos juntos. Dice la Biblia así. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, quiero hablar acerca, hermanos, de la libertad verdadera. La libertad verdadera. Hermanos, como lo mencioné al principio del servicio, estamos de manteles largos, pues nuestro país celebra, hermanos, el grito de independencia, hermanos, a través de algunos hombres, hermanos, que lucharon precisamente para que pudiéramos contar con esa libertad, hermanos. Pero, hermanos, aprovechando la fecha, hermanos, quiero hablar acerca de este tema, la libertad verdadera. Hermanos, vamos a ver algunos principios, vamos a ver algunos puntos para poder comprender mejor de qué quiero hablar en esta mañana. Pero antes, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que bendiga esta enseñanza. Buen Dios, te damos gracias en esta mañana por la escuela dominical. Gracias, mi Dios, por cada himno, Señor, que nos has permitido entonar para tu gloria y tu honra. Te doy gracias, mi Dios, por tu infinita misericordia, mi Dios. Y en esta mañana, Padre, quiero rogarte que por favor tú nos des un espíritu atento, nos des entendimiento, discernimiento, y Señor, que tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Dios mío, no permitas que el diablo, Señor, no permitas, Señor, que nosotros le demos la oportunidad de sembrar pensamientos que nos distraerán. Por el contrario, te ruego que nos permitas poder estar atentos al mensaje de tu palabra, mi Dios, en esta mañana. Te quiero rogar, Señor, una vez más por mi hermana Silvia, mi hermano Juan, Señor, que tú seas con ellos, por favor, Dios. Tu infinita misericordia, Padre, por favor, les guarde. Tu infinita misericordia, Señor, sea con ellos de una manera especial. Ruego, mi Dios, por favor, de tu gracia, sea tu buena mano con nosotros, Dios. Pues pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuánto más? Hermanos, solamente un anuncio, hermanos, bien rápido, hermanos, un anuncio bien rápido. Hermanos, en la tarde no hay servicio. En la tarde, hermanos, no habrá servicio, hermanos, ¿ok? Por la tarde no hay servicio. Muy bien. Bien, hermanos, tenemos aquí, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, dice, porque el Señor es el Espíritu. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, la verdadera libertad, hermanos, se encuentra en Cristo. Una persona, hermanos, que no conoce, que no tiene a Cristo en su corazón, no puede experimentar, hermanos, esta verdadera libertad. Lo más seguro es que tal vez usted y yo, hermanos, digamos, pastor, pues gracias a Dios yo conozco a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero quiero hacerle una pregunta. Solamente quiero que la medite, no conteste, no levante su mano, solamente medítela en su corazón. ¿Se siente usted libre? ¿Se siente usted libre?
Tal vez, hermanos, lo más seguro es que respondamos que sí. Sin embargo, aunque no hablamos de esclavitud externa o física, sino más bien interna, quizás usted, hermano, y yo, hermano, no estemos tras las rejas. Tal vez, hermanos, no estemos atados con grillos ni cadenas, pero sí que seamos cautivos de una mentalidad negativa o de algún comportamiento destructivo o dañino. Otros quizá, hermanos, lo consideren, hermanos, tal vez consideren, hermanos, que no son esclavos de ciertos vicios, no son esclavos de ciertas actitudes o actividades. Pero vamos a darnos cuenta, mis hermanos, de que en ocasiones nosotros mismos somos esclavos, hermanos, de nuestra mentalidad. Y ahorita vamos a ver a dónde quiero llegar. Hermanos, podemos ser esclavos tal vez, hermanos, de ansiedad, de temores, de conflictos internos. La paz, el gozo y la plenitud prometidas de parte de Dios en su palabra, a veces no son reales, hermanos, en algunas vidas. Pero hay esperanza, pues el Señor mismo dijo, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es cuando conocemos su palabra, es cuando conocemos a Dios, hermanos, y es cuando Dios empieza a morar en nuestro corazón, que verdaderamente podemos experimentar una libertad, hermanos, en toda la extensión de la palabra. Pero, hermanos, quiero que escuche algunos ejemplos de personas que viven en esclavitud. Ahora, esclavitud, hermanos, a falsas enseñanzas. Repito, algunas personas viven en esclavitud a falsas enseñanzas. Una falsa enseñanza, hermanos, que muchos creen y que viven esclavos a esa, es lo que se dice: hay más de un camino al cielo. Hay más de un camino al cielo. Le pregunto, ¿eso es cierto? No, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios dijo, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un camino. Y aquel que diga que hay más de un camino para llegar al cielo, está viviendo esclavizado a una falsa enseñanza. Otra falsa enseñanza: las buenas obras nos llevan al cielo. ¿Esto es real? Claro que no, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que solo es por medio de la fe y no por obras. Efesios 2, 8 y 9, hermanos. No por buenas obras, aunque estas parezcan, podemos llegar al cielo. Esta es una falsa enseñanza. Y algunos viven esclavizados. Algunos creen, hermanos, que esto es real. Hace un rato en la escuela dominical yo mencionaba otra falsa enseñanza a la cual algunos están esclavizados. Dios nos acepta. Repito, Dios nos acepta basándose en nuestro buen desempeño. Hermanos, esto no es así. Pues no importa qué tan buen desempeño tú y yo tengamos, hermano, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, Dios no puede aceptarte ni aceptarme. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es a través de la muerte de Cristo, hermanos, que el Dios Padre nos acepta. Otra falsa enseñanza a la cual algunos viven esclavizados es: todo el mundo irá al cielo porque Dios es muy bueno. Hermanos, es verdad, hermanos, que uno de los atributos de Dios es su bondad y que Dios es amor y que la esencia del amor es Dios. Pero aunque Dios es bueno, hermanos, Dios, hermanos, no llevará a todos al cielo tan solamente porque Dios es bueno, mis hermanos. Hermano, en realidad, los que rechazan a Cristo y no creen en Él, no pueden entrar en el cielo, hermanos. Tal vez, hermanos, podemos ser salvos hoy. Algunos dicen, podemos ser salvos hoy y perdernos mañana. Hermanos, esto tampoco es real. Hermano, la salvación es algo que Dios nos da, es un regalo gratuito, es algo que aceptamos por fe a través de Cristo, mi hermano, mi hermana, joven, señorita. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si tú estuviste consciente que tú tenías una condición de pecador y que ibas con un destino
directamente al infierno, pero clamaste al Señor con fe, la Biblia dice que tienes vida eterna. Pero mi hermano, la salvación no es algo que se pierde de la noche a la mañana. Pues si verdaderamente tenemos a Cristo en el corazón, esa salvación no se puede perder. No se puede perder. Cuando pecamos tú y yo, lo que perdemos es la comunión, pero no se puede perder la salvación. Hermanos, ahora, habiendo dicho eso, algunos son esclavos de malas acciones. Nadie intenta convertirse, mis hermanos, en un esclavo del alcohol. Hermano, ningún drogadicto deseó ser cautivo de una sustancia nociva. No empezaron a consumir o a ingerir esas sustancias pensando, me quiero hacer un esclavo. No, hermano, seguramente nadie pensó que llegaría a esa posición. Lo mismo ocurre con los que están atrapados en la deshonestidad, las mentiras, el robo, el engaño, la pereza, la blasfemia, los chismes o cualquier otro tipo de pecado. Aunque nadie está exento de pecar, Dios desea que reconozcamos nuestras faltas sincera y rápidamente. Algunos hermanos se vuelven esclavos, hermanos, de la mentira. Algunos se vuelven esclavos, hermanos, del chisme. Algunos se vuelven esclavos de diferentes vicios. Y hermano, Dios no quiere que tú y yo vivamos esclavizados a esas situaciones. Tal vez, hermanos, aquí hay alguna persona que está batallando con alguna situación en su vida. Déjame decirte, hay una libertad que es real y que es verdadera y que Dios quiere que tú y yo experimentemos en nuestra vida. Dije que algunos son esclavos de malas enseñanzas, otros son esclavos, hermanos, de malas acciones, pero hay otros que son víctimas de una esclavitud, hermanos, que va más allá. Algunos son esclavos del temor. Esta es una esclavitud que abarca una amplia gama de sentimientos negativos en cuanto a las preocupaciones por la vejez. Algunos se preocupan, hermanos, tal vez porque ya llegaron a cierta edad. ¿Qué va a pasar conmigo? Hermano, algunos tienen el temor, hermano, precisamente a la vejez. Algunos tienen el temor, hermanos. Otro temor, hermanos, es a la falta de dinero. Hermano, no tengo dinero. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora de qué voy a vivir? Otros tienen temor, hermanos, a la enfermedad. Hermano, mírame aquí. ¿Sabe usted, hermanos, que hay personas que no van al doctor porque tienen temor a recibir, ¿qué cosa? Una mala noticia, un diagnóstico, hermanos, que diga, ¿y ahora qué voy a hacer? Hermano, tienen temor a la enfermedad. Y sabe, hermanos, en ocasiones nuestra mente, hermanos, alimenta estos temores. Nuestra mente, hermanos, se vuelve esclava, hermanos, de estos temores. Esclava, repito, de la falta de dinero. Esclava, hermano, de las enfermedades. Esclava, hermanos, de la edad. Esclava, hermanos, de los accidentes. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me sucede aquello? Saben, hermanos, hubo un personaje a través de la historia, no es un personaje bíblico, pero fue un personaje famoso, hermanos. Me parece que fue uno de los que participaron en la creación de estos aviones gigantescos, los que transportan a los soldados. Creo que se llaman los aviones Bond, algo así. Dice que el creador de esas naves era un hombre, hermanos, con mucho dinero, con una tremenda visión, hermanos, para los negocios. Pero dice, hermanos, que este hombre, hermanos, a través de los años, hermanos, cuando ya era una persona muy adulta, empezó, hermanos, a caer, hermanos, en la esclavitud de sus pensamientos. Un día estaba en su casa, hermanos, y dice que estando en su casa, hermanos, de repente, él pensó, tengo mucho dinero, pero estoy expuesto a muchos peligros. Y dice, hermanos, que él pensó, el aire que respiro está lleno de contaminantes y de bacterias y de virus. No debo de respirar este aire. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Mandó construirse una especie como de cabina en su casa en donde se filtrara todo el aire que entraba, porque tenía el temor de respirar el aire de afuera de la calle. No solamente eso, sino que un día, hermanos, estaba ahí en su casa, se estaba cortando las uñas y de repente le vino el pensamiento, ¿y si me corto mal una uña?
y me la lastimo y la uña se me infecta y por esa infección me cae una enfermedad en el cuerpo. Dice que este hombre, hermanos, dejó de cortarse las uñas. En una ocasión, hermanos, dice que le estaban cortando el pelo. Y hermano, para no hacerle el cuento tan largo, dice que este hombre, hermanos, al final se aisló, hermano, que no se cortaba el pelo, no se cortaba las uñas. Hermano, mandó a hacer esta cápsula especial porque no quiere respirar el aire de afuera. Pero no solamente eso, hermanos, este hombre dejó de comer. Porque dijo, los alimentos que consumo, yo no sé por qué, hermanos, habrán pasado la carne, los alimentos tal vez tienen bacterias. Y este hombre dejó de comer. ¿Sabe cuál fue el resultado? Que murió. Murió. ¿Y sabe por qué murió? Murió, mis hermanos, porque esa persona fue esclava precisamente de esos pensamientos negativos. Pensamientos de temor, pensamientos, hermanos, de ¿qué va a pasar conmigo? Mis hermanos, repito, todo lo que sucede en tu vida y en mi vida tienen un propósito. La Biblia dice en Romanos, hermanos, de modo que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a mí. Hermano, no tengas temor de una enfermedad. Yo sé, hermano, que en ocasiones, humanamente hablando, viene la incertidumbre a causa de esas situaciones. Pero hermano, como dije en la escuela dominical, somos inmortales hasta que Dios diga. Hasta que Dios quiera. Cualquier falta de confianza en el poder y en el apoyo de Dios, hermano, produce temor. Produce temor. A veces, hermanos, somos víctimas y somos esclavos del temor. Somos esclavos, hermanos, espero que no sea el caso, pero somos esclavos, hermanos, de los celos y de la envidia. Tal vez aquí no hay celos y tal vez aquí no hay envidia. Esta es una combinación fatal, pues provoca codicia de poseer lo que no nos pertenece y lo que produce el dolor y odio tanto para quien codicia como para quien posee el objeto deseado. No es posible ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Codiciamos aquellas cosas que no podemos tener. Anhelamos aquellas cosas, hermanos, que Dios no quiere que tú tengas. Y sabes, hermano, eso esclaviza. Eso es malo. Eso es algo, hermanos, que en ocasiones algunos están viviendo con ese pensamiento de esclavitud, hermano, de yo quiero tener eso, yo me merezco esto. Y sabes, hermano, tristemente en ocasiones algunos, hermanos, alimentan esos pensamientos de envidia y de celos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos: por poco mi pie resbala viendo la prosperidad de los impíos. Hermano, hermana, joven señorita, no hay nada que envidiarle a las personas que no conocen del Señor. No tienes nada que envidiarle. No, sí, pastor, mira la casa que tiene, mira el carro que tiene, mire, pastor, las posesiones que tienen, mire cómo visten, mira dónde comen, mira todo esto. Hermano, créeme, la envidia es un pensamiento que esclaviza por desear aquellas cosas que Dios no quiere que tú tengas en este momento tal vez, y que nos obstinamos y nos obsesionamos en tener esas cosas que tú y yo no tenemos. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, pueden ser ciertas cosas materiales, hermanos, que cuando no tenemos cuidado se convierten en envidia y en celos. Hermanos, otro tipo de esclavitud, hermanos, a las cuales somos expuestos, no solamente es el temor, no solamente son los celos y la envidia, pero puede ser, hermanos, la culpa por las acciones pasadas. Vea conmigo, por favor, hermanos, Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, hermanos. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18. Oseas, Miqueas, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. ¿Sí, hermanos? Miqueas, capítulo 7, versículo 18. 7, 18. ¿Sí, hermanos? Ahora sí se la puse difícil. Jonás, Miqueas, Nahum, ahí están. Miqueas 7, versículo 18. ¿Lo encontramos? Amén. Repito, hermanos, en ocasiones nos hacemos esclavos, hermanos, por la culpabilidad a situaciones pasadas. Miqueas 7, 18. ¿Estamos? Léalo conmigo.
¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. Permítame, hermanos, dice el 18, ¿qué Dios como tú? Está preguntando. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente? ¿Sabe usted, hermano, hermana, que cuando tú y yo venimos al Señor y confesamos nuestros pecados, hermanos, Dios los perdona? Y no solamente los perdona, sino que dice la palabra de Dios que los olvida. Los olvida. A veces, hermanos, nos volvemos esclavos, hermanos, de culpas, hermanos, que tal vez Dios ya nos perdonó, que nosotros ya nos hemos puesto a cuentas, pero vivimos con esa culpa. Hermanos, parece un pensamiento humanista, pero en ocasiones no hemos aprendido a perdonarnos a nosotros mismos. Repito, no hemos aprendido a perdonarnos a nosotros mismos. Y no me refiero, hermanos, a tolerar. No me refiero, hermanos, a decir, pues la regué, no pasa nada, estoy bien. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas situaciones y pecados, hermanos, en los cuales ya lo arreglamos, ya pedimos perdón, ya fuimos al Señor, hermano, y Dios ya nos perdonó, pero seguimos viviendo con la culpa. Con la culpa. Queridos hermanos, la culpa por acciones pasadas, hermanos, esclavizan. Hermanos, qué triste es que en ocasiones hay cristianos que viven con la culpabilidad en su corazón, viven con la culpabilidad en su vida. Hermano, es triste porque personas llegan al suicidio porque no aguantan la culpa. Y sabes, es una mentalidad que esclaviza. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. En una ocasión, hermanos, escuché una ilustración para poder entender mejor esto. ¿Sabe usted, hermanos, que cuando usted y yo cometemos un pecado y venimos a Él, venimos a Dios, mírame aquí, venimos a Dios, y venimos con un corazón contrito y humillado, realmente arrepentidos, Dios nos perdona? Y dice la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, que Dios toma nuestros pecados y lo avienta a lo profundo, ¿de dónde? Una pregunta, ¿aquí alguien ha ido a pescar, hermanos? ¿Alguien ha ido a pescar? ¿So? ¿Nadie? Hermanos, escuché, hermanos, y alguien dijo, hermanos, que cuando Dios toma nuestros pecados, hermanos, y los avienta a lo profundo del mar, hermanos, en el mar pone un anuncio, y el anuncio dice, prohibido pescar. Reflexionan, meditan. Cuando Dios perdona tus pecados y mis pecados, hermanos, Él los olvida. Él los olvida, mis hermanos. Pero, hermanos, a veces nos volvemos esclavos, hermanos, de esos recuerdos de esa culpabilidad, hermanos, que está ahí constantemente. Ahora, hermano, entiendo que es importante recordar nuestros errores para no volverlos a cometer. ¿Estamos de acuerdo? Pero, hermanos, no permitamos que esa culpabilidad te impida o te haga esclavo de tus pensamientos. Hermano, somos esclavos del temor, somos esclavos de la envidia y de los celos. Algunos son esclavos, hermanos, de la culpabilidad por acciones pasadas. Dios ya te perdonó. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Hasta el final, hermanos, de la Biblia. Primera de Juan 1:9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, versículo 9, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Fíjese, mi hermano, léalo conmigo, hermanos, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Hermanos, una pregunta, ¿este versículo sigue estando vigente? ¿Este versículo sigue siendo real? ¿Este versículo sigue siendo verdadero? Hermanos, entonces usted y yo podemos tener la seguridad de la confianza de que cuando venimos a Él, hermano, Él puede perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que todo pecado le es perdonado al hombre, excepto el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, puedes tener la seguridad de la confianza de que cuando tú y yo pecamos ante Dios, podemos venir ante Él y Él va a perdonar tu pecado.
Él lo va a sepultar, lo va a olvidar, hermano, lo va a enterrar, lo va a aventar hasta lo profundo del mar, hermano. Es importante que tú y yo comprendamos eso. Dice la Biblia, hermanos, que la tristeza que produce el mundo produce muerte. Pero la tristeza que produce Dios produce vida. Vida. Queridos hermanos, es importante, dije, reflexionar sobre nuestros errores para no volverlos a cometer. Pero no podemos estacionarnos en esos errores, hermanos, para flagelarnos y seguir en esa misma posición. Hermanos, algunos vivimos, hermanos, con una mente esclavizada, hermanos, por el temor. Algunos viven, hermanos, con una mente esclavizada por la envidia, por los celos, por lo que no tienen y desean tener. Algunos viven con una mente esclavizada, hermanos, por acciones que cometieron y que ya pasaron, hermanos. Yo sé que tú has hecho cosas, todos hemos hecho cosas de las cuales tal vez, hermanos, nos arrepentimos y decimos, ¿cómo me arrepiento? Si pudiera regresar el tiempo, no lo haría más. Pero no es posible. Y es importante, hermano, que con un espíritu contristado, con un corazón arrepentido, vengamos a Dios y que comprendamos, hermanos, que si Dios nos perdonó, podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante. Pero continuemos, hermanos. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. Búsquelo, hermanos, y ahorita lo vamos a leer. Gálatas 1, 10. Póngale una marquita a Gálatas y vaya conmigo también a Éxodo. Póngale una marca a Gálatas 1:10 y vaya conmigo a Éxodo. Éxodo 14:1. Éxodo 14:1. Éxodo capítulo 14, versículo 1. Me va a ayudar usted a leer este pasaje. Éxodo 14:1, del 1 al 4. Éxodo 14. Versículo 1 al 4. ¿Estamos ahí? Éxodo 14, versículo 1 al versículo 4. ¿Ya le encontraron? Mírenme aquí, hermanos. Antes de leer Éxodo 14, 1 al 4. Mírenme aquí. Éxodo 14, del 1 al 4. Mis hermanos, la esclavitud de la culpabilidad es algo, hermanos, que se aferra a nosotros y que va a hacer lo posible por no dejarnos avanzar, por no dejarnos seguir adelante. Escuché el testimonio, hermanos, de unas señoritas que eran hermanas. Estas señoritas, hermanos, iban dirigiéndose, hermanos, me parece que a su casa o a algún lugar. Y dice que en la carretera, hermanos, una de ellas iba conduciendo, la otra era su copiloto. Esta señorita que iba manejando, hermanos, no se percató, hermanos, de que estaba pasando, me parece, hermanos, que una oveja, un animalito, hermanos, en la carretera, hermanos, y pasó sobre el animal, hermanos, perdió el control, hermanos. El automóvil en el que iba se volcaron, hermanos. Su hermana no llevaba el cinturón de seguridad. Su hermana sale volando, hermanos, por el parabrisas. Perdón, hermanos, que sea tan grave. Sale volando por el parabrisas, hermanos, e instantáneamente en ese momento, hermanos, la hermana pierde, hermanos, la vida. La que iba conduciendo después de algunas semanas en el hospital, hermanos, recobra la conciencia. Después de algunos días, hermanos, estando en el hospital, le dan la noticia, pues ella pregunta por su hermana. En el momento no le quieren dar la noticia, pues por su situación y su estado, en la condición en la que se encontraba. Pero después de algunos días es inevitable, le dan la noticia, hermanos, de que su hermana falleció en el accidente. El resultado de esto, hermanos, es que ella cae en una tremenda y profunda depresión, pero no solamente eso, sino que, mis hermanos, ella se siente culpable. La culpabilidad, hermanos, la ahoga durante varios meses, llevándola, hermanos, a una trágica decisión. Ella, hermanos, se suicida.
se quita la vida, hermanos, porque no puede vivir con la culpabilidad, mis hermanos. Y esto es real. Esto es real, hermanos. Esto que les estoy contando es real. ¿Sabe usted, hermanos, que la culpabilidad, hermanos, es como un grillete? Es como algo, hermanos, una cadena a tu pie, hermanos, que te impide avanzar y que por el contrario, hermanos, es como aquellos resortes, hermanos, que avanzas y ¡zum!, te jala. Avanzas un poquito y te jala. Y saben, hermanos, repito, tal vez no estamos en una cárcel, tal vez no estamos, hermanos, en un vicio en ese sentido, pero algunos vivimos con una mentalidad de esclavitud, hermanos, en los pensamientos. Y este pasaje de Éxodo, hermanos, nos da el ejemplo de lo que estoy diciendo. Éxodo 14, versículo 1 al 4. Éxodo 14, 1 al 4. Fíjese usted, hermanos, cómo es tener una mente de esclavitud. Éxodo 14, del 1 al 4, alternadamente. Éxodo 14, 1 al 4. Empiezo yo. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2. Dice el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y de todo su ejército. Y ellos lo hicieron así. Noten ustedes, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto para la tierra prometida, recuerden ustedes, hermanos, que vinieron las plagas. Faraón, hermanos, los deja salir, hermanos, y dice la palabra de Dios que cuando ya van en el camino, hermanos, dice que Faraón se arrepiente, su corazón se endurece y dice, ¿qué hice? ¿Cómo que los deja escapar? Y dice la Biblia que Faraón los persigue. Cuando Faraón persigue con su ejército al pueblo de Israel, hermanos, dice la Biblia que ellos, hermanos, tienen miedo. Delante de ellos, hermanos, está el Mar Rojo, detrás de ellos están los egipcios, a la izquierda y a la derecha, hermanos, está el desierto. Y ellos, hermanos, en lugar de clamar a Dios, se comienzan a quejar. Y dicen, ¿para qué nos sacaron? Mira, aquí vamos a morir en manos de los egipcios. Mejor nos hubieran dejado allá. Cuando el pueblo ve que están frente al mar y encerrados en el desierto y ven que los egipcios vienen detrás de ellos, ellos no claman a Dios. Ellos no piden por ayuda de Dios. Ahora, hasta aquí, hasta este versículo, ¿qué milagros han visto los judíos, hermanos? ¿Vieron cuando se abrió el mar? ¿Qué más milagros vieron? Antes, las plagas. Las plagas. Hermano, ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos de los milagros de Dios. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Y hermanos, en lugar de clamar a Dios, ellos se quejan. Se quejan, hermanos. Ellos no claman al Dios de los milagros, al Dios que hizo venir las plagas en Egipto, sino que cuando ellos se ven presionados, lo que hacen, hermanos, lo que queda de manifiesto es una mente de esclavitud. No claman al Dios que los salve, sino que critican al Dios que ya los salvó. ¿Para qué nos sacaste? Hermanos, la expresión ¿para qué nos sacaste? Están diciendo, Señor, ¿estábamos mejor? ¿En dónde? ¿Sabe usted, hermanos, que hay cristianos y hay personas que tienen una mente de esclavitud, hermanos? Aunque los hay tristemente, que dicen, ¿sabe qué, pastor? Estaba mejor yo antes. Y no es cierto, hermanos. No es cierto que estábamos mejor. Hermano, tal vez sí, tal vez económicamente estabas mejor. Sí, tal vez materialmente estabas mejor, pero con rumbo al infierno. Queridos hermanos, vemos esta mentalidad de esclavitud, hermanos, que en lugar de clamar a Dios, hermanos, ellos, hermanos, se quejan y critican a Dios porque ya los sacó. ¿Cuántos años estuvieron como esclavos en Egipto? 400 años como esclavos. 400 años, mírame aquí, hermano. 400 años, hermanos, y lo único que conocen es eso. De tal manera, hermanos, que ya se han adaptado. De tal manera, hermanos, que su mente, hermanos, se ha conformado a lo único que conocen. Éxodo 14, 10. Éxodo 14, versículo 10. Éxodo 14, 10.
Dice la palabra de Dios, Éxodo 14:10, se lo leo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Siga leyendo. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en dónde? Que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? Que nos has sacado. Hermanos, no están contentos. Hermanos, ellos no están felices, sino que al contrario están diciendo, oye, ¿para qué nos provocaste esto? Pastor, ¿para qué venir a la iglesia? Estábamos mejor allá afuera antes de venir a la iglesia, antes de conocer de Dios. Estábamos tranquilos, teníamos trabajo. Tristemente, hermanos, hace algunos años escuché a alguien literal decir eso. Una hermanita, no aquí, pero una hermanita, hermanos, en otra parte donde estábamos, una hermanita dijo, hermanos, estábamos mejor nosotros antes de venir a la iglesia. Porque antes de venir a la iglesia mi esposo tenía mucho trabajo. Y ahora que venimos a la iglesia tenemos problemas, enfermedad, y mi esposo no tiene trabajo. Es lo que los egipcios están diciendo. Moisés, estábamos mejor allá en Egipto. Ya estábamos acostumbrados, ya hasta sabíamos nuestro rol. No pasaba nada. Allá estábamos bien. ¿Pero por qué dicen eso? Porque, hermano, es lo único que conocen. Pero sigamos leyendo. Versículo 12. Versículo 12. Léalo conmigo. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios? Mira, hermano, hermana, mira lo que es una mente de esclavitud. Este pueblo está libre físicamente. Está libre de la opresión de lo que tenían que hacer. Pero no están libres en sus mentes. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Hermanos, ellos están diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Mejor nos hubieras dejado allá. Sí, allá éramos esclavos, pero pues no padecíamos lo que ahora estamos padeciendo. Sí, Moisés, mira, allá no teníamos libertad, pero Moisés, estábamos bien. Y eso es mentira, hermano, no estamos bien. Si tú no conoces de Dios, si tú no te acercas a Dios, créeme, no puedes estar bien. Eso solamente es un oasis. Que cuando reaccionas te das cuenta de que no, las cosas no eran como tú y yo pensábamos. Pero seguimos adelante. Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 2. Éxodo 16, 2. Éxodo 16, 2. Éxodo 16, 2. Dice la palabra de Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3, léalo. Y les decía, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre. Hermanos, ellos hacen un recordatorio. Ellos, hermanos, echan mano de sus pensamientos, de sus recuerdos y dicen, Moisés, allá estábamos mejor. ¿Por qué? ¿Por qué estaban mejor? ¿Cuál es el argumento que dan que dice que estaban mejor? Porque tenían comida. Hermanos, ellos dicen,